El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos de Alerta Cristiano, les habla su hermano, amigo de tantos años, Eduardo García Resach, abogado aún en un poquito de la práctica, a punto ya de retirarnos. Y como siempre, amigo, feliz, contento de la oportunidad de llegar a sus hogares, que ustedes nos abran la puerta para una vez más traer un tema que entendemos que tiene que llamarnos la atención, porque es un tema de esos que alerta a los cristianos. Hermanos, en la última ocasión que tuve a mi hermano de hoy, al doctor Samuel Sullivan, y a propósito, saludos, pastor. Dios te bendiga, saludos. Hago un alto porque ayer me enteré, hermano, que el pastor Sullivan ayer cumplió 54 años de casado con su amada Irene, con quien tuvo 6 años de noviazgo. Son 60. Pastor, felicidades. Gracias, gracias. ¿Qué se siente después de 60 años de ese vínculo? Agradecido a Dios por la compañera idónea que me ha regalado. Amén. Y creo que lo que ha sido fundamental en nuestra relación de esos 60 años, desde los 14 años de edad, wow, que nos conocimos y fuimos novios, es nuestro compromiso mutuo, no negociable, de nuestra fe en Cristo. Amén. Que nuestra vida no puede salirse de esa fe, de esa vida, de esos valores cristianos en nuestra vida cotidiana, para nosotros y nuestros hijos y nuestras hijas. Y entonces ese ha sido el crazy glue, la locura del evangelio. El crazy glue divino. Sí, que nos ha mantenido en tiempos de bendición, en tiempos de dificultad que tiene todo matrimonio, de tensión, de diferencia. Así es. Lo que nos ha mantenido juntos ha sido la gracia de Cristo, la paz y la sabiduría que el Señor le ha dado a mi esposa, su paciencia, pero es el evangelio, el compromiso no negociable de ella y mío, juntos como uno. Amén. Y yo le doy gracias a Dios a la hermana Irene Marreros de Sullivan. Un abrazo grande, hermana Irene. Me consta de esa unión, los he visto trabajar como un equipo sólido, como dice el pastor, con ese crazy glue divino, que esperamos que a todos nos ayude, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a sostener nuestros matrimonios. En el programa anterior, este programa es una continuación de un programa que grabamos y que ustedes pudieron ver en la televisión el viernes 11 de agosto y el sábado 12 de agosto. Y en aquel entonces el tema fue el choque de cosmovisiones. Hoy vamos a comenzar con una palabra que es importantísima. Y miren lo que vamos a compartir. Jeremías 15, versículos 19 al 21. Y estamos leyendo de la Reina Valera. Dice: por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Wow, hermano, ese profeta Jeremías
hablando lo que Dios le indicaba. ¿Tendrá relevancia esa expresión del Señor por boca de Jeremías hoy? En el programa anterior, cuando hablábamos de cosmovisiones, el pastor y yo entramos en la cosmovisión cristiana, los fundamentos de la forma de ver el mundo de nosotros los cristianos. Y en aquel entonces el pastor nos decía que hay 3 fundamentos en esa cosmovisión. Imagínese que usted le pregunta a Dios, ¿de dónde yo vengo, Señor? Y el Señor, a través de su palabra en la Biblia, le dice, tú eres mi creación. Esa pregunta es clave. Y el Señor nos las contesta. En la segunda, ay Señor, pero yo soy tentado, yo caigo, entro en pecado. Esa es la caída, hermanos. ¿Cómo explica nuestra fe la caída? Esa es la segunda pregunta que como cristianos le contestamos al mundo, empezando por nosotros. Y tercero, vemos a un mundo caído, vemos a un mundo en las dificultades que ustedes y yo vemos todos los días. ¿Qué esperanza, qué ofrecimiento le hacemos al mundo? Es la visión nuestra de la redención para redimirnos de la caída. ¿Y quién mejor que Jesucristo para respondernos a esa pregunta? ¿Cómo me levanto de ese sentir, de esa caída? Que no fue únicamente Adán, todos tenemos esa situación. Entonces hablábamos de, eso es lo que el cristiano le presenta al mundo, esa es nuestra forma de ver. Y el pastor y yo discutíamos, ¿y cómo el mundo nos contesta? Y el pastor decía que el mundo nos levanta una muralla, un muro para controvertir, para atacar esa visión. Pues niegan al Dios creador, niegan a Jesucristo, y si niegan a Jesucristo, pues niegan la redención. Ahora, pastor, y también hablábamos de la tolerancia, y me da ganas de reír porque el pastor me viró el argumento diciéndome, sí, pero es que la tolerancia del mundo es intolerante. Miren eso, hermanos. Ahora, pastor, yo quiero empezar el programa de hoy presentándole lo siguiente. Yo quiero, como dicen en el campo, virarle la tortilla a usted hoy, pastor, para que hablemos cuál es la tolerancia que tiene la iglesia hacia la cosmovisión del mundo. Fíjense que en Jeremías, el Dios nos dice, y te pondré en este pueblo como muro fortificado de bronce. Pero me llama la atención el hecho de que es el mundo el que nos ha venido levantando una muralla. ¿Cuál es la posición ahora mismo de la iglesia frente a esa muralla? ¿Nos hemos arranado? ¿Hemos cogido miedo? ¿En qué estamos dejando de levantar el muro? Bueno, primero me trae a memoria lo que Jesús le dice a los discípulos en el Evangelio de Mateo, que los muros o el enemigo, es decir, ahora estoy tratando de recordarme el versículo, que las puertas del infierno no prevalecerán contra vosotros. Y la tendencia ha sido que la iglesia está escondida detrás, no de las puertas del infierno. Es decir, que el infierno no puede y nosotros estamos escondidos. Es decir, que estamos en defensa. Las puertas del infierno están ahí, pero no nos atrevemos a ir contra esa puerta. Entonces, el contexto de Mateo es que la iglesia es militante. Que ese muro que el diablo ha levantado no podrá contra las fuerzas de la verdad del Evangelio,
No es que nosotros estamos escondidos detrás de un muro y que el diablo no puede contra ese muro. No, es lo opuesto. Esto ahora vemos en Jeremías. Primero me llama la atención que el issue de convertirse se dirige al pueblo de Israel. Y el pueblo, Jeremías entonces plantea que el Señor Jehová de Israel ha levantado un muro de bronce contra cual el enemigo de Israel no podrá contra ellos. Entonces le hablé, miren, la tarea no es que ustedes se conviertan a ella, esa es la tentación. No, que el fin y la tarea es que ellos se conviertan a ustedes. Entonces, me parece que hoy, ante el tema de la tolerancia, hemos estado hablando cómo el mundo moderno tiende a ser intolerante, y creo que el tema de la tolerancia es uno importante, y habíamos aclarado en programas pasados que la palabra tolerancia no aparece en el Nuevo Testamento. Lo que aparece es paciencia, es la palabra griega para paciencia. Entonces, sí, nosotros somos llamados a ser pacientes, pero hoy, y en estos días reflexionando, me puse a pensar que así como Jeremías se dirigió a Israel ante ese tema de conversión, hoy yo quiero mirar a la cuestión de tolerancia en el contexto de la iglesia. ¿Qué tolerante o intolerante debe de ser la iglesia? Ahora no estoy mirando al mundo secular no creyente, porque soy de la opinión que hoy, tristemente, en muchos contextos y círculos que se llaman cristianos, hemos sido tan tolerantes que nos hemos convertido al mundo. Wow. Amigos, esto merece una pausa. Amigos, esta es la introducción, así que continuaremos con ese diagnóstico que el pastor Sullivan nos está haciendo. Alerta cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. ¿Estás buscando dónde matricular a tu hijo para este año escolar? Te diremos por qué la Academia Yará es la alternativa. La Academia Yará te ofrece la mejor educación para tu hijo, con una facultad de maestros altamente cualificados, educación cristiana, salones con aire acondicionado, bellas artes, deportes, libros y pizarras digitales, desayuno y almuerzo, cuido, asignaciones supervisadas, cancha bajo techo. Para más información, llama a 787-730-5088 o visita la página de Facebook. De regreso, amigos de Alerta Cristiano, con esa introducción, pastor, vamos a seguirlo por donde usted lo llevaba. O sea, la puerta de bronce el Señor la levanta, pero nosotros estamos detrás. No usamos esa puerta para entrar. Sí, yo creo que la imagen, ¿verdad? La figura que usa de bronce, que para la época era el material más fuerte de su época, del Bronze Age, la época de bronce. Pero lo que primero es que sí, nosotros, el Evangelio, ese baluarte, esa protección, que es la verdad, es la vida, ¿verdad?
que nos protege y nos capacita para darle guerra a los antivalores del enemigo. Entonces yo creo que sí, la iglesia es llamada por el Evangelio, la misma naturaleza del Evangelio nos llama a ser tolerante. Entonces el concepto tolerante o tolerancia en sí no es negativo, aunque no aparece en el Nuevo Testamento. Es paciente. Es paciencia, ¿ves? Pero que sí, ahora, ¿qué motiva esa paciencia? Y aquí mirando la interioridad de la iglesia, el Evangelio nos llama a amar sobre todo. La tolerancia cristiana tiene que fundamentarse sobre la verdad, el amor, especialmente el amor. Entonces, el amor, el respeto, la justicia, la paz. Estos son factores característicos de lo que sería una tolerancia cristiana, bíblica. Entonces, y cuando hablamos de esa tolerancia en referencia al pecador, el modelo de esa tolerancia es Cristo, creo yo, que aún siendo nosotros pecadores nos amó. Entonces nosotros somos llamados a amar al pecador y no olvidemos que ese llamado a amar al pecador nos incluye a nosotros como pecadores. Nosotros nos amamos al pecador como justos. Nosotros amamos a nuestros vecinos pecadores como pecadores pero arrepentidos. Entonces es con justicia, con amor, con misericordia, con simpatía, empatía. Todos esos elementos que son el reflejo del Espíritu Santo en nuestras vidas ante la verdad que mi prójimo, aunque no comparte mis valores, mis estilos de vida, mi fe, es creación de Dios, imago Dei. Él representa la dignidad, la grandeza de Dios y sus propósitos, pero que ha caído en una condición de rebeldía, que la Biblia describe como pecado. Pero que yo soy llamado a amar a esa persona, pero aquí es que viene el reto para la iglesia. Hemos caído, en mi opinión, en el concepto de tolerancia secular. En el concepto de tolerancia cristiana, yo te amo, pero no acepto, rechazo tus estilos de vida y valores. Jesús hizo una distinción entre amar a la persona pecadora, pero aborrecer sus hechos, su pecado. Y me parece que hoy, ante el tema moderno-postmoderno, la insistencia que tenemos que ser tolerantes en todo, nos olvidamos que el Evangelio nos provee unos criterios de rechazo, no solamente de aceptación. Es decir, la tolerancia cristiana acepta la dignidad del otro ser humano, pero rechaza sus estilos de vida y valores que son contrarios al Evangelio, que son contrarios a la verdad. Correcto. Que son contrarios a la justicia, que son contrarios a la paz. Esta es la contradicción. Pero entonces lo que sucede, queriendo ser tolerante, hemos ignorado aquellos factores contra cuales debemos de ser intolerantes, que es la manifestación y la práctica del pecado. Y los estilos de vida y valores seculares que son reflejos de una vida pecadora. Entonces mi inquietud es que la iglesia, por la presión externa de la intolerancia secular hacia nuestra fe, ha tomado y ha manipulado, y han aquellos en la iglesia que no creen en la Escritura, no la creen, ¿okay? Son secularistas en la iglesia. Han tomado el contexto secular político, secular, y se lo han impuesto a la iglesia, que nosotros tenemos que estar abiertos a todos estos estilos de vida y valores como parte de nuestra tolerancia. ¿Por qué asumen esa postura? Porque estos secularistas, humanistas en la iglesia, entre ellos teólogos en nuestras iglesias, no creen que el ser humano es pecador. Wow. Entonces la categoría que ofende a Cristo
yo te amo, aún eres pecador, pero aborrezco que eso que Cristo aborrece, que llama pecado, en la teología y en el pensar humanista secular de aquellos que están sentados en nuestra iglesia, no existe el pecado. Porque ante la ciencia moderna, que nosotros somos la creación natural, y de la psicología, que somos buenos, no hay pecado. Entonces, tristemente, ese pensar, me parece a mí, ha ido entrando en la iglesia, en el liderazgo de nuestras iglesias, a donde tenemos que aceptar los diferentes estilos de vida, ¿verdad? Y antivalores del mundo, porque tenemos que ser tolerantes. Y ha habido una perversión del concepto tolerante dentro de su marco de referencia bíblico, entre esa cosmovisión bíblica. Y entonces esto me parece a mí es un gran peligro, porque ahora por ser cristiano la excusa es que todo es aceptable. Por querer ser cristiano y ser tolerante no se resalta, no se comenta, no se enseña en la iglesia, en la predicación, el tema de pecado. Y cómo se trata con cuidado, con respeto, de forma bíblica, el tema de pecado. Claro, claro. Porque yo creo que si algo debe, cuando tratamos con el tema de pecado, lo que debe motivarnos a ese tema es el amor, pero la misericordia. Pastor, la palabra pecado ya casi ni se usa. Sí, porque en el mundo moderno no existe. Sí. Errores. Si en algo, Señor, me he equivocado, sin años, Señor, estoy en una oración de confesión de pecado. Sí, Señor, si en algo he fallado, sí. Note el vocabulario secularista, psicológico que ha entrado en nuestras oraciones de confesión. Hemos llegado, a veces yo me cuestiono si hemos llegado a un punto donde ni nosotros mismos estamos conscientes de que pecamos. Yeah. Eso que usted acaba de decir, Señor, si en algo te he fallado, si sabré yo que le he fallado a Dios. Pero esa es la soberbia de la modernidad en la iglesia. Y es también un reflejo de nuestra pedagogía de la iglesia. En nuestra pedagogía, ¿qué es lo que el nuevo cristiano creyente aprende en la vida cotidiana, en el discurso del hablar, del orar, de predicar? Ellos recogen los temas que son más cercanos a ella, que como la iglesia ha secularizado su vocabulario. ¿Por qué? Porque se ha acomodado al vocabulario del mundo, porque ella se ha convertido al mundo. Ha visto que para ser aceptada, el creyente en la iglesia, el pastor, el líder, tiene que aceptar las categorías del mundo, de la sociedad, política, psicológica, etcétera, para ser aceptado. Entonces nos estamos convirtiendo, y una de las áreas de esa conversión, creo yo, y quizás este es mi prejuicio como teólogo, el discurso del médico es médico. Es médico. El del abogado es legal. Es derecho, es legal. Es derecho. El del psicólogo es psicólogo. ¿Y qué es el discurso del cristiano? Uy, pastor, esa está fuerte. Es teológico, es bíblico teológico, porque el idioma teológico es el idioma que interpreta, contextualiza la verdad de la palabra. Entonces el discurso es teológico y tengo que añadirle filosófico. Sí. No puede separarse de los elementos filosóficos, pero nosotros nos avergonzamos del discurso teológico. Nos hemos convertido a las categorías legales, políticas, psicológicas, científicas. Esto que usted está hablando, pastor, yo lo utilizo bastante. Yo tuve ocasión de conocer al sacerdote Monseñor Willy Peña. Él tiene una frase que lo regaló, todo el mundo lo conoce. Él dice, si eres cristiano, que se te note. Yes. Entonces, lo que usted me está planteando hoy aquí es que ya ni a los mismos cristianos se les nota que son cristianos. Eso he contado en otros programas de mis estudiantes en la universidad, que voy por un pasillo
a la clase y me encuentro con 3, 4 jóvenes y uno le está preguntando en voz alta que tú eres evangélico, le está preguntando al compañero. Y el compañero, sí, yo soy evangélico. ¿Que tú eres? Sí. Y entonces lo miran y yo escuchando esto me acerqué a ellos. Ve, mira, hay uno defendiendo la fe que no se avergüenza de ser evangélico. Y cuando es que tú eres evangélico, y entonces él le responde, no lo parezco, ¿verdad? No lo parezco. Wow. Y es que estamos utilizando tolerancia como la excusa y la razón para convertirnos al mundo como ellos. Y fíjense, pastor, bueno, se nos está terminando el tiempo. Amigo, ¿qué estamos haciendo en nuestras iglesias? ¿Estamos siendo más agresivos con el evangelio? Agresivos positivamente, dando el paso al frente. Vamos a hacer una pausa y continuamos por esa línea. Alerta Cristiana. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. ¿Estás buscando dónde matricular a tu hijo para este año escolar? Te diremos por qué la Academia Yará es la alternativa. La Academia Yará te ofrece la mejor educación para tu hijo, con una facultad de maestros altamente cualificados, educación cristiana, salones con aire acondicionado, bellas artes, deportes, libros y pizarras digitales, desayuno y almuerzo, cuido, asignaciones supervisadas, cancha bajo techo. Para más información, llama a 787-730-5088 o visita la página de Facebook. De regreso con ustedes, amigos. El pastor hoy como que me ha... el jíbaro dice, me ha atravesado la yuca, ¿no? Pastor, esto que usted habla trae el asunto de la relevancia, del éxito. Y yo me pregunto, o le pregunto, pastor, ¿qué es un cristiano exitoso? Primero, mi entender cristiano bíblico es que no es una categoría cristiana. Lo de éxito. No es cristiano. No. Ok. Es ser un cristiano bíblico. Un cristiano bíblico es uno que es fiel y obediente a lo que las Escrituras, palabra de Dios, nos enseñan y requiere y espera de mí. En ese sentido, la iglesia, voy a hablar de Puerto Rico, ¿la iglesia en Puerto Rico es relevante o es exitosa? Bueno, depende cómo uno define relevante y exitosa. Ya he dicho que el reclamo que la iglesia sea exitosa no es bíblico, es secular. O sea, debemos eliminar esta éxito, visión de que ese pastor es exitoso. Eso viene de una falsa doctrina de prosperidad que se ha convertido al mundo, que por su falsa tolerancia ha aceptado las categorías materialistas del mundo para definir lo que, o redefinir lo que es relevancia y lo que es éxito. Entonces la iglesia, es decir, en el punto de partida bíblico-teológico, yo entiendo que relevancia es cómo yo, por la ayuda de la palabra y el Espíritu Santo, contextualizo la verdad del Evangelio
Y esta contextualización se da dentro de la realidad cultural, social, política, existencial, ¿verdad?, de la cultura y la sociedad de la cual yo me encuentro. ¿Cómo es que yo vivo y comunico esa verdad del Evangelio de una forma accesible y que se pueda entender? Esa es la forma que yo describo y brego relevancia. Porque, por ejemplo, yo pienso, como algunos saben, yo soy nacido y criado allá en el barrio de Nueva York. En el Bronx. Soy un New Yorker. Entonces, mi pastor y la congregación pequeña pentecostal donde yo me crié eran todas puertorriqueños. Entonces, ¿de qué me hablaba mi pastor en el mensaje? De plátano. De plátano. De yuca. De yuca. Y yo no tenía la mínima idea. No eran relevantes. No hay ni plátano ni yuca. No era relevante. Correcto. Estaba fuera de su contexto para mí, pero no para la mayoría de la congregación. El pastor estaba siendo relevante, pero irrelevante a la juventud, claro, nacida y criada, ¿verdad?, en los parques de Nueva York, ajá, no en los campos de Puerto Rico. Entonces, ¿cómo el mensaje siempre debe de intentar ser contextual, bíblico y contextual? Y en esa sensibilidad de su contextualización, ¿verdad?, busca esas experiencias, esos ejemplos que aclaren, que expliquen, que comuniquen la verdad del Evangelio. Entonces, queriendo ser relevante con indios, indígenas y aruros en la Amazonas, estoy bregando con un pasaje: si tu pecado fuera un blanco como la nieve. ¿Ok? En el Ahora, Amazonas. ¿qué relevancia tiene nieve? Ninguna. Entonces, el texto bíblico dice nieve. Nieve. Será emblanquecida como la blanca nieve. Entonces yo digo, Señor, pero ahora, ¿qué sentido yo le puedo comunicar a estos hermanos indígenas de esto? Contextualización, relevancia. Si fuere blanco como la yuca, si fuere blanco como el coco. ¿Se entendió? Claro. Ahora, ¿dónde en el texto Se habla de yuca o coco? No, lo que se llama es una traducción dinámica, correcto, no literal. Correcto. Entonces, relevancia en ese sentido es esa responsabilidad, ese discernimiento, ¿no?, es espiritual, pero también cognoscitivo, inteligente, social, político, psicológico. Todo esto entra en ese sancocho de relevancia en la intención de ser fiel a la intención bíblica. Ahora, la relevancia que veo a veces en la iglesia es que abandono esos compromisos bíblicos, estilos de vida y valores, y me transformo o acepto los principios de ellos para comunicarme con ellos, identificarme con ellos. ¿Ve? Es el joven cristiano, y miren, esto es una opinión mía. El joven cristiano que se llama evangélico, ama al Señor, pero para ser relevante comienza a marcar su cuerpo para el resto de su vida con tatuajes. Él ya se convirtió a ellos y tristemente se convirtió con las señales para el resto de su vida. ¿Ve? Por el mal entender de lo que es relevante y lo que es tolerancia. ¿Ve? Y lo que es proclamar el Evangelio. Y veo a esta juventud como víctimas de la falta de base bíblica y enseñanza bíblica en sus iglesias. Claro, eso no quita, pastor, que un joven tatuado se convierta. Ese es otro mundo. Tiene ese cuerpo marcado, sabe Dios. Y eso se convierte en el testimonio de lo que fui. De lo que fui. De qué mundo salí. Correcto. Y eso sirve como ese testimonio. Pero es decir, ellos se convirtieron al Evangelio. Correcto. Pero cuando creyentes se marcan, son los indicadores más claros de tu conversión al mundo. Claro. Siendo cristiano se marca el cuerpo. Ok, ahí veo el punto suyo de que has cedido tu postura bíblica y te has amoldado al mundo. Te ha convertido, es la palabra que la Biblia usa. Correcto. Te ha convertido. Como dice Jeremías, te convertiste a ellos. A ellos. En ese sentido, pastor, entonces,
la iglesia fracasa. Sí y no. La iglesia con mayúscula nunca fracasa. Ok. La iglesia En con su gestión. minúscula, en su identidad, función, ministerio, aquí, sí, de vez en cuando Falla. fracasa, peca. Y bueno, vamos a usar fracaso, no, Ok, peca. ok, peca. Peca. Y cuando yo reflexiono sobre esa crisis, pero ¿a qué se atribuye eso? Pastor, usted está hablando de que la iglesia peca. Uy, eso está fuerte. La iglesia en minúscula, es decir, aquellos que componemos, y me incluyo a mí, Nos incluimos. nosotros componemos esa asamblea, eclesía, esa asamblea local, en su expresión local, peca. Cuando ella comienza a abandonar las verdades no negociables del Evangelio, ¿para qué? Y lo que me lleva a mí en este último año, más y más, a reflexionar sobre el hecho, Señor, ¿por qué nos lleva a esto, esta sociedad? Y me parece que en una sociedad postmoderna, postcristiana, la iglesia, y aquí tengo que decir minúscula, ha caído en una crisis de identidad. De identidad. Esa crisis de identidad la ha llevado a un comportamiento que refleja su inferioridad. Y ante esa crisis de identidad en un mundo postcristiano que tiene que redefinirse a dónde nos ubicamos porque somos rechazados por la cultura dominante, entonces caemos en convertirnos a ellos. Porque si nos convertimos a ellos, ellos nos aceptan. Mi autoestima, mi identidad es fortalecida. Entonces mi inferioridad se supera. Entonces me parece a mí... Me siento bien, me siento cómodo. Aceptable. Porque el mundo me está aceptando. Exacto. Entonces el mundo me está aceptando. Exactamente Claro, eso. claro. Me he convertido a ellos. ¿Por qué? Y mi opinión es que creo que la crisis de identidad que se da en muchos creyentes es porque han conocido un evangelio incompleto. No son discípulos de la palabra. Son discípulos solamente de la predicación. Se han formado en unos estilos de vida cristiana que no incluye la disciplina de la palabra, de las escrituras en su vida cotidiana y de la prioridad de la enseñanza, el discipulado bíblico en sus vidas. Entonces se han desarrollado en un evangelio tan fragmentado, ¿ve?, que entonces no tienen los recursos para bregar con su identidad de quién soy. Entonces, como la escritura no es la base de la respuesta a la pregunta de su identidad, lo que ahora va a asumir el lugar de definir tu identidad es la psicología moderna. Esa es su función. Es el secularismo. Entonces ya al aceptar las categorías psicológicas para definir tu identidad, tu autoestima, tu razón de ser, ya tú te convertiste. Tú te convertiste a ellos. A ellos. Porque ellos ahora tienen el control de tu identificación, de quién tú eres, qué define tu autoestima, tu propósito. Ahora lo manejan las categorías psicológicas. Pastor, y entonces para cerrar este segmento y poner el pie ya en el último, eso explica por qué el evangelismo personal ha desaparecido. Entre otras razones, que nos avergonzamos del evangelio. Eso. Nos avergonzamos de ser rechazados. Ok, hacemos una pausa, amigos. Cada uno de nosotros debe ir haciendo una introspección bien profunda. ¿Dónde estoy parado frente al evangelio? ¿Me convertí al mundo o no me he convertido al mundo o estoy resbalando? Les dejo esa pregunta y hacemos una pausa. Alerta cristiana.
Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Amigos, en este programa a mí me han salido más preguntas que otra cosa. Y le estaba preguntando al pastor Sullivan si él creía que íbamos a terminar el tema hoy o, como decimos en el béisbol, si el tema pica y se extiende. Y aparentemente el pastor ha estado bateando bien y está sacando la bola del cuadro y la bola está picando en el centro del field y se extiende pensando en aquel Roberto Clemente que las cogía todas. Hay preguntas, pastores, amigos, hermanos. Y para cerrar este segmento, la pregunta que le tengo al pastor, ¿cuáles serían los indicadores para nuestras congregaciones que nos podrían indicar que nos estamos convirtiendo a los valores del mundo? En otras palabras, son indicadores de peligro. Sí, creo que sí. Y aquí reconozco mi subjetividad, porque lo que creo estamos preguntando, ¿qué nos parece? Entonces se está haciendo una evaluación. Una evaluación. Y yo reconozco mi subjetividad. Pastor, pero perdóneme, usted recorre Puerto Rico, usted visita muchas iglesias, usted ve más de lo que yo veo. Yo le puedo hablar de la mía y de una que otra, pero usted es un correcamino en nuestras iglesias. Así que deme su apreciación. Por ejemplo, yo preguntaría a un pastor, y pongo el peso sobre el pastor, porque el pastor es responsable de la vida espiritual del rebaño. ¿Qué en el Evangelio o qué te lleva a pintar todo el templo negro? Al punto que es tan negro y las luces todo apuntan a la tarima, que el hermano que está sentado en el templo, cuando yo lo invité a abrir su Biblia, no podía, porque no hay luz. Está todo oscuro. Las paredes, todo es negro. Y las luces que hay apuntan hacia la tarima del actor, el personaje que va a sobresalir, al cual toda la atención es dirigida a él o a ellos. ¿Qué es dentro de la arquitectura de un lugar que se llama templo, iglesia? ¿De a dónde sale la idea de pintarla toda negra? ¿De a dónde te copiaste eso? ¿Es una tendencia? Entonces es una tendencia ¿Usted lo ha visto moderna ya en varios de lugares? atrás, seguro. Y vamos a seguir por ahí. ¿Qué pasó en el altar que se desapareció la mesa de Santa Cena? ¿Qué pasó en el altar que desapareció los símbolos en muchas cosas, los símbolos cristianos, a donde el altar se convierte en la sala de mi casa? ¿Qué pasó en el altar a donde el púlpito de predicación desaparece? ¿Qué pasó en el altar, en los valores bíblicos y cristianos de lo que es una iglesia, un templo, ¿verdad? ¿Qué pasó con lo que se resalta? Son micrófonos, luces a todo color,
a amplificadores, speakers, a donde el centro visual, emocional, psicológico son los músicos. Que el altar se llena de músicos, instrumentos, tecnología, y que todo apunta ahí a donde se convierte el altar en tarima. Pastor, pero es que eso es lo moderno. Exacto, relevancia, tolerancia y eso mismo. Eso es lo que atrae. El asunto es la moda de qué y de quién para qué propósitos. Hermano, estoy siendo cínico. Ok, esto es lo que hay. Ese es el problema, que no hay pensamiento crítico, bíblico, teológico en el pensar de la pastoral de nuestras iglesias. Pensamiento crítico en el sentido de que lo dirigimos a qué es lo que la palabra de Dios me dice que debo hacer. ¿Y qué propósito y qué función tiene esta transformación? Tristemente, y aquí vuelvo al tema de inferioridad, el tema de la crisis de identidad, como me siento rechazado como cristiano, tengo esta crisis de identidad e inferioridad, ¿cómo yo voy satisfaciendo esto? Bueno, espérate, me convierto a ello. Eso. Voy a transformar el templo, porque el templo como está ofende, resalta a Cristo, resalta la luz, resalta la participación de todos los miembros del cuerpo de Cristo. No es que se convierte el templo en estadio a donde los miembros que vienen son espectadores. Dejaron de ser participantes en la adoración de la iglesia, del cuerpo y sus miembros. Entonces, como sufro de identidad, inferioridad, ¿a dónde voy a ir a satisfacer, ser recibido? Convirtiéndolo a los modelos en el mundo secular que se logran para llenar los estadios. ¿Y qué ellos hacen? Luces, sonidos, emociones, manipulación, etc. Eso llena los estadios. Y como yo quiero llenar el templo, por muchas razones, entonces yo voy a usar la psicología. Y mire qué cosa, en la arquitectura hay un principio en la arquitectura que forma, sigue o responde a función. Correcto. ¿Ok? Entonces, si yo convierto la forma en stadium, en tarima, ¿qué es su función? Es atraer a aquellos que voy a entretener. Porque en un estadio no vienen a participar. Ellos pagaron para observar y ser motivados por lo que están adelante. Entonces, cuando cambio la arquitectura, el asunto arquitectónico, contextual del lugar de adoración, de templo en tarima, destruyo su identidad como lugar sacro, santo. Lo secularicé. Destruí el propósito y la identidad única del templo, del arca, del tabernáculo. Se destruyó. ¿Por qué? Porque quise ser relevante. Me convertí a los propósitos y funciones del Coliseo. Del Coliseo. Yo lo escucho, pastor, y pienso en Jesús. Jesús nunca predicó en un templo. Nunca. Lo hacía a pie. Donde quiera que se paraba, era la palabra de Dios la que se escuchaba, porque Él es Dios. En cualquier iglesita pequeña de Puerto Rico, de nuestros barrios más humildes, cualquiera que se pare y proclame la palabra, tiene el mismo efecto o mayor que la palabra que se proclame de esa manera, como usted dice, tipo estadio. O sea, en otras palabras, la palabra de Dios no necesita estadio.
No, y vamos más allá, porque se ha hecho una crítica legítima que resaltas ahora, Eduardo, y es que el templo en su contexto cristiano no es un edificio. El templo se define por el propósito de aquellos que se reúnen para adorar a Dios, y en esa adoración se va a dar unos elementos fundamentales que identifican al Dios que adoran y sirven y la naturaleza de aquellos que se convocan. Entonces, lo que hace el lugar templo, primero es su naturaleza o propósito doxológico. Vengo a adorar a Dios, un Dios trino. Vengo como parte de una comunidad, no un conjunto, un bonche de individuos, sino como un cuerpo, miembros el uno del otro. Vengo a resaltar a la persona de Jesucristo. Vengo a adorar. Vengo a escuchar la palabra. ¿Ok? Entonces, esos elementos comienzan más tarde a asumir expresión simbólica corporal. El altar, el lugar de predicación, la adoración, el canto, la lectura bíblica, un lector para leer, etc. Entonces, cuando la iglesia comienza a asumir el privilegio de propiedad, ella comienza a expresar de forma simbólica aquellas razones o razones de ser de su convocación. Entonces, eso puede ser en un cuartito, esto puede ser bajo un palo de mango. El asunto es cómo que aquellos que se convocan a la luz de la Escritura expresan y entienden los componentes de esa asamblea. Correcto. Ahí se constituye un templo y no necesita ninguna pared. Correcto. Pero eso no niega la bendición de tener un edificio. Oh, claro. Gloria a Dios para el que lo tiene. A propósito, la mía, pastor, está a punto ya yo creo que hoy se está firmando una escritura para adquirir una propiedad por fin, cumpliendo 25 años. Así que el Señor es bueno y los esfuerzos han rendido ese fruto. Claro, de nuevo, la palabra templo. Y hablando de templo, pastor, se habla de que cada uno de nosotros es templo del Espíritu. Templo, componemos, somos parte del templo. Y cuando yo salgo de ese templo los domingos, se supone que salen cientos de templos. Esto también lo vamos a incluir en el próximo programa. La relevancia de nuestra fe se hace presente cuando cada uno de nosotros evidentemente es un templo. Sí, bueno, más que templo, yo creo que la forma más explícita bíblica es que mora en nosotros y con nosotros el Espíritu Santo. Y es la presencia del Espíritu que refleja la naturaleza de iglesia, porque yo como creyente no existo solo como creyente, yo soy parte de una comunidad de creyentes que componemos lo que se llama la iglesia. En ese sentido somos templo santo de Dios. Correcto. En ese sentido. Por ahí era que iba. Y entonces se nos olvida que estamos en unas profesiones, estamos en unos negocios, somos maestros, médicos, hojalateros, pintores, y entonces estamos siendo relevantes también cada uno de nosotros, estamos siendo relevantes ese aspecto en el mundo. O sea, ¿de qué me vale a mí decir que soy cristiano si como abogado no lo parezco? Sí, los principios y valores que informan el desempeño de abogacía contradicen valores de la fe de uno. Y lo mismo en el médico, en el maestro, ¿se me nota que soy cristiano o no se me nota? Cada día se está cayendo el muro que separaba a la iglesia del aspecto político. Yo me siento feliz de ver ese cambio grande, pero no deja de llamarme la atención, pastor, que aún aquellos que decimos que estamos entrando al mundo político,
a veces dejamos de serlo. Entonces usted ve políticos por ahí, vente, únete a mí, a mi partido, salte de allá y vente para acá. Pero entonces, ¿cuál es el testimonio? Y esto se complica porque me pregunto que en mi desempeño, mi desempeño en mi identidad, interés político, porque todos lo tenemos, porque uno decir que no soy político es la evidencia que usted lo es, porque el hecho de su neutralidad apoya la política existente. Correcto. Entonces, pero a lo que voy es esto, que en ese desempeño político, ¿qué me identifica? ¿Mi identidad cristiana? ¿O la partidista? O la partidista. Es decir, una tiene que tener prioridad sobre la otra. Una define la otra. Correcto. ¿Ve? No es al revés. No, el asunto es como yo enseñaba en la Escuela de Medicina en Harvard, con espiritualidad. Aquí yo tengo psicólogos, tengo a médicos. Ahora, los médicos trabajan con un paradigma dominante. Cirugía y farmacología. Te doy una droga o te corto. ¿Ok? Entonces, eso domina cómo ve al paciente. El psicólogo mira al paciente con otro paradigma dominante, que es consejería o farmacología. ¿Ok? Ajá. Entonces, yo venía como teólogo a mirar la espiritualidad del paciente y yo decía, ahora yo no puedo bregar con estas dos paradigmas porque uno solamente puede bregar como uno dominante. Y si uno no es consciente de cuál va a ser dominante, el que es consciente va a opacar al otro. Entonces yo vengo con un paradigma de una espiritualidad cristiana. Entonces yo voy a tomar el paradigma médico, psicológico y los voy a someter al paradigma dominante teológico cristiano. Correcto. Entonces, eso requiere una intencionalidad, porque eso reafirma los lentes interpretativos. Entonces, hoy, ¿qué es lo que domina? ¿Qué paradigma me domina en mi acción y compromiso político? ¡Wow! ¡Qué cierre del programa! Es un cierre, pero es una apertura para un tercer programa, amigos, porque ya en el próximo programa vamos a ir a ver lo que surge de lo que hemos estado hablando hoy. Esto continúa, amigos, y los invito a una profunda reflexión. Alerta Cristiano. Gracias, pastor, y que disfrute ese aniversario. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.